Hoy vamos a hablar de algo absolutamente crucial en el mundo digital, la reputación online. Piénsalo bien, no es solo una métrica, es uno de los activos más valiosos y a la vez más delicados que puede tener cualquier marca o figura pública. Vamos a ver cómo se construye, cómo se protege y, lo más importante, cómo se fortalece. Y aquí empieza todo, con esta pregunta. Porque en un mundo que está conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el riesgo no es una posibilidad, es una constante. La clave no es si va a pasar algo, sino lo preparados que estemos para cuando llegue el momento. A ver, mucha gente piensa que el mayor peligro son las críticas negativas, los comentarios malos, pero hay algo que puede ser mucho más dañino: el silencio. No escuchar, no estar presente, no participar, todo eso crea un vacío de información. Y en Internet, como en la naturaleza, los vacíos siempre se llenan. El problema es que se suelen llenar con historias y narrativas que no podemos controlar. Entonces, ¿cómo evitamos pagar ese precio tan alto? Pues cambiando radicalmente la estrategia. Hay que dejar atrás ese modelo de ir apagando fuegos, de ser reactivos y pasar a un modelo proactivo. Y la clave, que parece simple pero es increíblemente poderosa, es esta: escuchar primero. Siempre. Fijaos en el contraste entre estas dos mentalidades, porque es que es abismal. La estrategia reactiva, en el fondo, vive en el pasado. Se sienta a esperar a que estalle la crisis, se centra en el control de daños y básicamente intenta adivinar qué es lo que quiere la gente. En cambio, la estrategia proactiva, esa vive en el futuro. Monitoriza constantemente para encontrar oportunidades, no solo problemas, intenta entender las conversaciones de fondo y, lo más importante de todo, se anticipa a lo que la gente está buscando de verdad. Este nuevo enfoque se puede resumir en un proceso muy claro, un ciclo de 3 pasos que se alimenta a sí mismo. Primero, escuchar. Escuchar activamente, captando todas las señales, tanto las públicas de las redes como las privadas de las búsquedas. Segundo, analizar. Esto es clave. Se trata de convertir todo ese ruido, esa montaña de datos, en inteligencia de verdad, en algo útil. Y por último, lo que le da sentido a todo, actuar. Implementar estrategias que no se basan en la intuición, sino en la evidencia, en los datos. Es un ciclo constante: escuchar, analizar, actuar. Claro, porque cuando hablamos de escuchar, no hablamos de una sola cosa. Para que la escucha sea realmente efectiva, hay que entender que existen dos tipos de señales digitales muy diferentes. Es como si hubiera dos conversaciones ocurriendo a la vez. Por un lado, tenemos lo que se llama social listening, que se enfoca en la conversación pública. Es, como dice aquí, el arte de leer entre líneas en redes sociales, en blogs, en foros. Pero luego está la otra cara de la moneda, el search listening. Y esto nos da acceso a la intención privada, a lo que la gente busca cuando cree que nadie la está mirando. Nos da una visión sin filtros de sus verdaderas necesidades, del cómo y el porqué de lo que les preocupa. Y si queremos ir todavía más allá, podemos llevar esta escucha a un nivel superior. Hablamos del social listening antropológico. Esto ya no va de contar menciones o de medir si un comentario es positivo o negativo. Es un método que busca entender el contexto cultural, cómo se organizan las comunidades en Internet y cuáles son las grandes historias, las narrativas que dan forma a todo lo que se dice. Vamos, que es pasar de la estadística pura y dura a la etnografía digital. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Las aplicaciones prácticas de esta escucha tan profundas son enormes. Permite, por ejemplo, detectar campañas de desinformación artificiales, lo que se conoce como astroturfing. Ayuda a identificar quiénes son los verdaderos líderes de opinión en un tema concreto, a analizar el sentimiento real en temas sociales muy complejos o a medir la reacción del público ante un evento cultural. El alcance es, de verdad, inmenso. Muy bien, pero ¿cómo se procesa esta cantidad brutal de conversaciones, de búsquedas de datos, de una manera eficiente? Bueno, pues la respuesta está en la tecnología. La inteligencia artificial aquí no es un extra, no es una moda, es el motor que hace que todo este proceso sea posible a gran escala. Y claro, para aplicar este enfoque hay que ser pioneros. No se trata solo de usar la IA como una palabra que suena bien, sino de integrarla de verdad en el centro de la estrategia. Es la única manera de pasar de la teoría a tener resultados que se puedan medir, que sean fiables y que funcionen a gran escala. En la práctica, la IA nos da unas ventajas súper tangibles. Por ejemplo, automatiza la recogida de datos a una escala que sería imposible para un equipo humano. Hace que la escucha sea muchísimo más precisa. Permite incluso hacer un seguimiento predictivo para adelantarnos a posibles crisis. Y una de las cosas más fascinantes, es capaz de identificar patrones y anomalías súper complejos que a simple vista, para nosotros, serían invisibles. Bien, pues vamos a unir todas las piezas del puzzle. La escucha proactiva, el análisis profundo, la potencia de la inteligencia artificial, todo esto no son fines en sí mismos. Son las herramientas para conseguir un objetivo mucho más grande. Y aquí está el cambio de mentalidad, el clic fundamental.
El enfoque moderno no va solo de levantar un muro para defenderse de los ataques. El verdadero objetivo es ser proactivo. Es usar todo este conocimiento para construir activamente una reputación que sea sólida, que sea auténtica y, sobre todo, que sea resiliente, que aguante lo que le echen. Esta frase resume perfectamente todo el viaje. Se empieza con un océano de datos que parece caótico. La escucha y el análisis lo convierten en decisiones con sentido, decisiones estratégicas, y la suma de todas esas decisiones bien tomadas a lo largo del tiempo es lo que acaba forjando una reputación online impecable. Así que para terminar, nos quedamos con esta pregunta en el aire. Más allá de los me gusta, de los retweets, de las noticias virales, toda esta metodología nos invita a preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que Internet, como si fuera un reflejo de la sociedad, está pensando de verdad? Saber la respuesta a eso, esa es la mayor ventaja estratégica que se puede tener en nuestro tiempo.